Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Bien. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Lorena Macías y pues mi esposo dice que no saben cómo le va a ir, pero lo voy a regañar desde acá arriba. No se crean. Me da mucho gusto de verlos y que estén aquí el día de hoy con nosotros. Y bueno, cada vez que me toca compartir, me gusta compartir algo de mí. Entonces puede que sea un secreto, un buen chisme, ¿no? No se crean, o que sea algo interesante que a lo mejor varios no conocen de mí. En este caso, usualmente cuando yo esta palabra, ya ni sé si es me introduzco o me presento, la gente automáticamente dice, es pocha. No sé. Es mexicana, tiene descendencia mexicana. La realidad es que no soy mexicana, no tengo nada mexicano más que el marido y los hijos, ¿ok? Mi familia es hondureña, es de Honduras, ¿ok? Entonces, yo crecí comiendo comida hondureña, comida de Centroamérica. Entonces, cada vez que mi mamá viene a visitarme o que yo voy a visitarla a ella, le pido que me cocine algo que se llama macheteadas. Y es esto. Está entre como tortilla, buñuelo, pero es algo que se puede comer recién hechas, lo mejor, ¿ok? Se puede comer con algo dulce como miel, azúcar, o te lo puedes comer con algo salado como con crema y frijoles, y pues puedes comértelo como tú gustes. Y si no me creen y dicen, hay algo dulce, como que ¿qué onda? Pregúntele a mi marido, a él le gustan también. Entonces él les va a sacar de la duda. ¿Y por qué les cuento esta historia? No se las cuento nomás para que les dé hambre, se las cuento porque el día de hoy vamos a estar hablando del milagro donde Jesús alimenta a las 5,000 personas. Y este es uno de los milagros más conocidos de Jesús, que sale en 4, son 2, hay 2 milagros que salen en 4 de los evangelios, que es Mateo, Lucas, Marcos y Juan, y uno de ellos siendo la resurrección de Jesús y la otra siendo la alimentación de los 5,000. Y este milagro no solo nos muestra el poder de Cristo, sino que también nos habla profundamente la abundancia y la provisión de Dios, ¿sí? Entonces hoy vamos a estar leyendo lo que es Juan, capítulo 6, del versículo 1 al 13. ¿Estamos listos? Sí, está en su guía o también va a estar en la pantalla. Algún tiempo después, Jesús fue a la otra orilla del lago de Galilea o de Tiberíades, y mucha gente lo seguía porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a una colina y se sentó con sus discípulos. Faltaba muy poco tiempo para las fiestas judías de la Pascua. Cuando Jesús alzó la vista y vio una gran multitud que venía hacia él, le dijo a Felipe, ¿dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente? Esto lo dijo solo para ponerlo a prueba, porque él ya sabía lo que iba a hacer. Ni con un salario de más de 6 meses de trabajo podríamos comprar suficiente pan para darle un pedazo a cada uno, respondió Felipe. Otro de sus discípulos, Andrés, que era hermano de Simón Pedro, dijo, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. ¿Pero qué es esto para tanta gente? Hagan que se sienten todos, ordenó Jesús. En ese lugar había mucha hierba, así que se sentaron. Los varones adultos eran como 5,000. Quiere decir que habían más de 5,000, pero nomás contaron a los varones. Jesús tomó entonces los panes, dio gracias y distribuyó a los que estaban sentados todo lo que quisieran. Lo mismo hizo con los peces. Una vez que quedaron satisfechos, dijo a sus discípulos, recojan los pedazos que sobraron para que no se desperdicie nada.
Así que recogieron los pedazos que habían sobrado de los 5 panes de cebada y llenaron, ¿cuántas canastas? 12 canastas. Este milagro es uno de los más famosos milagros, ya porque hubo mucha gente que experimentó este milagro. Todos tenían hambre y solamente habían 5 panes y 2 peces y pues Dios consiguió que todos pudieran comer. Ahora, me ganó la curiosidad de saber cómo se miraba. Bueno, porque cuando uno dice pan de cebada y 2 peces, dices como que pues ¿qué es el pan de cebada? Entonces lo busqué en inglés porque me llamó la curiosidad y me metí a Google, porque ustedes saben, Google sabe todo, y puse cómo se miraba barley bread en el tiempo de Jesús, y esto fue lo que salió. Parecen tortillas, ¿no? Entonces dije yo, bueno, pues ese día Jesús creó o fue el chef de los tacos de pescado. Y no se crearon aquí en Baja California, ¿verdad? Él los creó, él fue el mayor chef. Y si ponemos atención, este milagro no solo enseña que Jesús alimentó a las personas, sino también nos enseña que Jesús estaba tratando de hacer que la fe de sus discípulos crecieran. Okay. So, hoy conforme vayamos leyendo la palabra y conforme vayamos viendo lo que esta predicación nos enseña, me gustaría que la fe de ustedes también pudiera crecer el día de hoy. Y hoy vamos a hablar de las lecciones que aprendemos del pan y de los peces, y este es su primer relleno. Jesús ve más allá de mis limitaciones. Jesús ve más allá de mis limitaciones. Antes de que la multitud tuviera hambre, Jesús ya conocía su necesidad. Y algo que me está gustando en esta serie es de que cada vez que vemos un milagro o que se pone aquí alguien a hablar de un milagro, nos muestra o nos recuerda que el Salvador, que es Jesús, ve y conoce nuestras necesidades. Jesús no solo ve la superficie, sino que ve nuestras luchas, conoce nuestras preocupaciones, conoce nuestros dolores y conoce las necesidades más profundas de nuestra alma. Así que si el día de hoy ustedes vinieron pensando de que están solos, de que no saben cómo van a poder continuar con el problema o con la situación en la que están pasando, déjame les digo que no están solos, que Jesús está con ustedes. Él conoce la situación en la que cada uno de ustedes está. Y si regresamos a la historia, así que Jesús le pidió a Felipe que resolviera el problema, ¿no? Le dijo, pues ¿cómo le vamos a hacer para darle de comer a toda esta gente? Pero recordemos que Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Él solo estaba probando a Felipe. Okay. Incluso Felipe no pensó en qué haría Jesús si le digo este problema, ¿verdad? Él, a pesar de haber visto varios milagros que Jesús ya había hecho, no pensó Felipe en involucrarlo. ¿Y a cuántos de nosotros no nos pasa eso a veces? No solo una vez. Vemos un milagro y después se nos olvida una y otra vez. Enfrentamos un problema y nos limitamos a Dios porque no consideramos de que Dios podría hacer algo a través de nosotros, ni consideramos que Jesús podría hacer algo sobrenatural en nuestras vidas, en nuestras finanzas, en nuestras relaciones, en nuestro cuerpo, en nuestra salud. Y algunos de ustedes a lo mejor recuerdan que cada año como iglesia vamos al albergue que está aquí pues aquí está en Tijuana, no recuerdo cómo llegar porque sí está un poquito confuso, pero me acuerdo que le llamaban Little Haiti. A los que han ido o no han ido, les animo a que sean parte. Pero hace 2 años fuimos a este albergue y me acuerdo muy bien de la historia porque pudimos ver cómo Dios
obró ese día. Entonces ese día nosotros llevábamos exactamente 800 hamburguesas para servir, para darle a la comunidad. Y cuando llegamos al albergue se nos dijo, oye, no hay 800, hay 1,200 personas. Entonces nosotros nos quedamos como que, ¿y ahora qué vamos a hacer? Bueno, en nuestra mente humana dijimos, pues vamos a cortar las hamburguesas a la mitad, ¿verdad? Para que tan siquiera todos puedan tener una probadita, puedan comer algo. Entonces acabamos de hacer las hamburguesas y empezamos a que la gente pasara. Primero, pues los niños chiquitos, siempre decimos los niños primero, pasaron los niños, pasaron los adultos, primera ronda. Volteamos a ver y todavía habían muchas hamburguesas. Entonces dijimos, pues si todavía tienen hambre, adelante, pásenle. Entonces pasaron otra vez los niños y pasaron otra vez los adultos. Y adivinen qué, volteamos a ver y todavía habían un montón de hamburguesas. Entonces dijimos, pues a los que quieran, adelante, pásenle. Y hubo personas que volvieron a tomar hamburguesas. Hubo suficiente hasta para los voluntarios que estaban ayudando, que eran un montón, y hasta hubo suficiente para que les dejáramos para la cena. ¿Sí? Quizás muchos de nosotros ese día estábamos pensando, no vamos a tener suficiente, pero Dios obró en lo sobrenatural ese día y hubo más que suficiente. Y la buena noticia para Felipe entonces y para todos los que seguían a Jesús ese día y para nosotros hoy en día es que Jesús ve más allá de nuestras limitaciones. Y esto me lleva a nuestra siguiente lección, que es Jesús prueba nuestra fe antes de hacer el milagro. ¿Okay? Recordemos que en la historia Jesús le preguntaba a Felipe cómo se podría resolver este problema. Pero Jesús, como dije, ya sabía lo que iba a hacer. Estaba dándole una prueba de fe a Felipe. Felipe pensó que pues Jesús le estaba dando ahí un examen de matemáticas, básicamente contando cuánto tenían que trabajar para poder darle de comer a esta gente. Y pues no, eso no es lo que quería Jesús. Jesús quería darle una prueba de fe, porque él decía, no hay manera de que podamos comprar suficiente pan para alimentar a toda esta gente. Pero Jesús, como dije, no estaba haciéndole un examen, él estaba haciendo esa prueba de fe. Felipe estaba viendo el problema con sus propios ojos, estaba calculándole, haciendo matemática en su propia naturaleza, que era probablemente, estaba diciendo yo más no suficiente equivale no suficiente. Y Jesús esperaba que Felipe para este entonces ya supiera la fórmula de la fe, que es Jesús más no suficiente equivale más que suficiente. Esto es lo que podemos ver cuando Jesús entra e interviene en nuestros problemas, que hay más que suficiente. ¿Y recuerdan cuántas canastas sobraron? 12, porque fue una para cada discípulo, más que suficiente. La prueba para Felipe era reconocer que Jesús estaba allí con él y que Jesús estando allí iba a hacer lo sobrenatural. Lo que Felipe tenía, lo que los otros discípulos tenían, no era suficiente, pero Jesús estando allí era suficiente. La prueba era confiar en Jesús, lo cual esto me lleva a mi tercer punto, a la tercera lección, que es Jesús multiplica lo que le entregamos. En la historia, mientras Felipe estaba contando matemáticas, Andrés andaba de chismoso diciendo, oye, aquí hay un muchacho con comida. Y a lo mejor el chico ni lo quería compartir, ¿verdad? Y aquí, no sé. Pero pues la historia a lo que se ve es que el muchacho lo dio todo voluntariamente. Él solo tenía 5 panes y 2 peces para todas esas personas. Y el tipo de pan que les mencioné, pues aquí lo dice como pan de cebada, pero en inglés se llama barley, y ese pan era conocido por personas, la gente que comía este pan era gente de bajos recursos.
Entonces podemos saber que el muchacho no venía de mucho, tenía muy poco, pero todo lo dio. Y hasta incluso Andrés decía, ¿de qué sirve tan poca cantidad para tanta gente? ¿Cómo le vamos a ir? ¿Cómo nos va a ayudar? Y a veces nosotros nos preguntamos esa pregunta, ¿no? ¿O no pensamos lo mismo? Todos tenemos dones y todos tenemos talentos y pensamos que cómo es ahora que sirvo a Dios va a marcar la vida de alguien. O vemos qué poco tiempo que sirvo va a hacer la diferencia o marcar la diferencia en la iglesia. O miramos nuestras finanzas y pensamos qué tan importante es la pequeña de donación que doy de 20 pesos. Así que a veces decimos, mejor no lo voy a dar. No voy a dar de mi poco tiempo, no voy a dar de mi dinero, no se lo entregamos a Dios. Y el problema es que cuando guardamos nuestros talentos, estamos siendo egoístas y no permitimos que el milagro suceda. Cuando no le entregamos lo poco a Jesús y no lo gastamos o lo guardamos, no permitimos que la bendición de Jesús haga algo con esos talentos y esas finanzas. Todo lo que tenía el muchacho lo dio ese día y lo recibió de regreso y con mucho más. En este día yo te invito a que no tengas miedo, no tengamos miedo de entregarle lo poco o lo mucho que le podamos dar a Jesús. En sus manos se convierte en algo más, se convierte en un milagro. Y algo que he aprendido a través de estos años de mi caminar con Dios es de que cuando yo le doy poco, Él siempre me da más. Lo puedo ver en nuestras finanzas, lo puedo ver en nuestra salud, con nuestra familia. Él siempre nos da más. A lo mejor no nos da como queremos, pero siempre nos da más. ¿Y qué hizo Jesús con lo poco que se le entregó ese día? Primero Jesús dio gracias y bendijo el pan. Aún todavía no lo había multiplicado, pero primero lo bendijo. Y si estamos en las manos de Dios, tú también eres bendecido. Todo lo que Dios tiene es tuyo. Somos perdonados, somos completos en Cristo, somos victoriosos. En las manos de Jesús eres y somos bendecidos. Y si continuamos leyendo, vemos que Él bendijo el pan y luego lo partió. Y es importante que como creyentes debemos de aceptar que la mayoría de las cosas que a veces suceden va a empeorar antes de verse mejor. Casi siempre hay un bajón, una caída antes de una gran victoria. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Tomó el pan, lo bendijo, lo partió en pedazos y se lo dio a sus discípulos para que empezaran a repartir, y se hizo más. Y conforme lo iban partiendo, se hacía más y más. Cuarta lección: Jesús involucra a sus discípulos en su milagro. En los primeros milagros, los discípulos solamente eran espectadores, pero en este milagro y en otros milagros Jesús los incluye a ser parte del proceso, porque así es como Él los estaba discipulando, los permitió ser parte del milagro. Y Jesús hace lo mismo con nosotros. Él decide incluirnos y usarnos en sus milagros, especialmente en su milagro de la redención. Él quiere que su iglesia, su pueblo, compartamos su amor con la gente, que compartamos de su gracia al mundo y con todos los que nos rodean.
con nuestras familias, con nuestros amigos, compañeros de trabajo, compañeros de clase. Hasta quiere que lo compartamos con nuestros enemigos. Y quiero que estén pensando, porque como mencionó mi esposo, en 2 semanas tenemos nuestro servicio de Pascua. Vamos a tener 2 servicios, el de las 8 a.m. y el de las 12. Entonces quiero que estén pensando y orando a quién van a invitar a esos servicios. Porque Dios quiere usarte a ti y quiere usarme a mí para compartir de su abundancia, de su amor con otros. Y conforme continuamos leyendo la palabra de Jesús, habla de que pues Él manda a sus discípulos a otro lugar y Él se va para otro lugar. Al final se ven en un solo lugar, pero donde llegan ven que hay mucha gente todavía. Lo andan persiguiendo. Y dice, lo andan persiguiendo porque querían más tacos de pescado. Querían ver más milagros. Y si vemos lo que dice Juan 6, del 26 al 27, dice, Jesús les contestó, les digo la verdad, ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer, no porque hayan entendido las señales milagrosas. No se preocupen tanto por las cosas que se echan a perder, tal como la comida. Pongan su energía en buscar la vida eterna que puede darles el Hijo del Padre. Pues si Dios Padre me ha dado un sello de aprobación. Ellos no entendían el milagro. Ellos no entendían el punto del milagro. Si Jesús sí se preocupa por nuestros cuerpos, Él quiere darnos de comer, Él quiere alimentarnos, pero ahí Él está diciendo que Él vino por nuestra alma. Jesús les estaba diciendo que sí era importante el pan del cuerpo para darnos su cuerpo, pero es más importante nuestra alma. Y si continuamos leyendo, vamos a ver que después de un rato que Él no está discutiendo, pero está platicando con la gente, porque de seguro la gente les, ándale, danos más tacos. Y pues Él ya como que, ¿qué onda? Si les acabo de decir que no se preocupen por eso, y ellos seguían. Entonces Jesús dejó muy claro en el versículo 35 de Juan capítulo 6, versículo 35, dice, Jesús les respondió, yo soy el pan de vida. El pan que viene a mí nunca volverá a tener hambre. El que cree en mí no tendrá sed jamás. Jesús dice que no está aquí solo para satisfacer tus necesidades físicas, sino que también está aquí para satisfacer tus necesidades espirituales, para satisfacer sus almas. Mucha gente vio los milagros de Jesús, pero no lo pudieron identificar a Él. Estaban tan preocupados, entre otras cosas, que no vieron al Salvador, no vieron a Jesús. Y hoy mi pregunta para ustedes es, ¿cuántos de nosotros no hemos hecho lo mismo? ¿Eres tú esa persona que por pensar en otras cosas, por pensar en tus problemas, no ves que Jesús está ahí? A veces estamos tan preocupados, consumidos por nuestras propias necesidades, que no nos preocupamos por la necesidad de nuestra alma. Lo cual esto nos lleva a la última lección, que es: Jesús es el pan de vida, que es bendecido, partido y entregado por nosotros.
Y lo vuelvo a repetir: Jesús es el pan de vida que es bendecido, partido y entregado. ¿Por quién? Por nosotros. Jesús es el regalo bendecido por Dios Padre, que vivió una vida sin pecado. Jesús fue quebrantado en la cruz por tus pecados y por los míos. Jesús fue entregado a la muerte para que pudiera vencerla y resucitara y darnos a nosotros ¿qué? Vida eterna. Jesús fue bendecido, quebrantado y entregado por nosotros. Y hoy vamos a hacer la Santa Cena y les voy a invitar que se pongan de pie. Aquí practicamos la comunión abierta. Entonces, si tú sientes que el Espíritu te está guiando en ser parte y acompañarnos, adelante. Y si no tienen un elemento, nomás levanten su mano y ahorita les llevan uno. En la noche que Jesús fue traicionado y arrestado, compartía una comida con sus amigos más cercanos. Felipe, Andrés, Pedro, Santiago, Juan. Todos sus discípulos estaban ahí. Los mismos que habían apoyado y visto el milagro unos meses atrás. Los que ayudaron a partir y a pasar el pan. Ahora miremos lo que Jesús hace y dice de sí mismo en Marcos 14, versículo 22 al 24. Dice: mientras comían, Jesús tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a ellos, diciéndole: tomen, este es mi cuerpo. Entonces les voy a pedir que tomen el pan y coman de su cuerpo. Después tomó la copa y dio gracias. Se la pasó a ellos y todos bebieron de ella. Tomemos de la copa. Y dice el último versículo: esto es mi sangre del pacto que es derramada por muchos, dijo. Dios es más que suficiente. Si ustedes hoy vinieron pensando, como dije, me siento sola, ¿qué va a suceder con esto? ¿Qué va a pasar con esto? Los invito a que hoy en día se lo entreguen todo al Señor. Vamos a orar, ¿sí? Señor, te damos gracias. Gracias porque tú eres maravilloso, Señor. En esta tarde, en primer lugar, te pedimos perdón, Señor. Perdónanos si hemos visto otras cosas o hemos pensado en otras cosas antes de venir a ti primero, Señor. Hoy te entregamos nuestras vidas. Hoy te entregamos nuestros problemas en tus manos. Y te pedimos que seas tú obrando como obraste en aquel día, Señor. Sé tú haciendo el milagro. Te lo entregamos todo en tu nombre. Amén.